Comenzamos el trabajo práctico número 6, que es de estudio de funciones y problemas de extremos. O sea que en la primera parte vamos a ver ese estudio de funciones. Esta parte es la que tiene más teoremas, definiciones y teoremas. Y así aquellos que ya hayan estado en la teoría, ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaron en teoría? Está lleno de teoría, ¿no? Hasta el criterio de la... Criterio de la primera derivada. Sí, de la segunda. De la segunda. Ah, de la segunda, perfecto. Entonces ya tenemos cómo determinar extremos utilizando la derivada. Entonces posiblemente todavía saben lo que es concavidad cuando una función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Capaz que tienen una idea. También capaz que tienen una idea de lo que es un punto de inflexión. Capaz que no le dieron la definición formal, pero sí saben ubicarlo en una gráfica posiblemente. Si no, eso ya lo verán en la próxima clase. Pero después a esas dos cosas, concavidad y punto de inflexión, también lo puede encontrar utilizando la derivada. ¿Estamos? Así que bueno, eso nos quedará pendiente ya para la próxima clase. Bueno, yo voy compartiendo. Bueno, este es el trabajo práctico, espero que lo puedan ver. Yo primero quiero ver el cronograma. Fíjense en que estudio de funciones tiene 3 clases. ¿Sí? Tienen 3 clases. Es uno de los trabajos prácticos más largos, capaz posiblemente el más largo, puesto que si me dan una función yo tengo que hacer su estudio completo, lo que conlleva que tengo que hacer todo el análisis, aplicar todo lo que yo conozco. ¿Bien? Pero bueno, tenemos la clase de hoy hasta la clase del 17. Así que, como tenemos entrecortados, o sea, ahora el jueves tenemos el coloquio, la evolución por tema, bueno, nos queda un poco de tiempo también. Así que hay que ajustar un poco el acelerador acá. Bueno, entonces, a ver. Entonces vamos viendo, por ejemplo, qué conceptos salen en el trabajo práctico. Dice, determine gráficamente si existen los valores extremos locales y absolutos correspondientes a las siguientes funciones. Acá pueden ver que está graficado, que me dan la función, la expresión de la función, y me dice que lo tengo que hacer en distintos intervalos, que tengo extremos locales y absolutos. Estamos, por ejemplo, en el intervalo de menos 3 a menos 1. ¿Ven? En el intervalo de menos 3 a menos 1 yo me tengo que saber ubicar. Acá está el menos 3 y acá está el menos 1. ¿Bien? Y después también tendría que saber ubicar cuando tengo valores extremos locales y absolutos. ¿Vamos? Bueno, entonces ustedes, fíjense, tenemos que tener en cuenta la definición de extremos locales, o sea, de máximo local y mínimo local. Bien, la idea principal es de un máximo local, por ejemplo, es que para ese valor X, donde voy a tener un extremo local, se va a cumplir que tomo un intervalo, veo sus imágenes, comparo las imágenes, la imagen de ese valor, ¿sí? En donde va a presentar un extremo local, es mayor o igual que cualquier imagen de cualquier X tomado alrededor de él. ¿Sí? Por ahí se habla de un intervalo abierto, un entorno. No sé cómo lo habrán definido ustedes en su teoría. ¿Sí? Ustedes verán. Bueno, entonces esa es la idea. Entonces, fíjense ustedes, vayan viendo, vayan visualizando, porque este primer ejercicio es visualizando, ¿no?
de menos 3 a menos 1. Pregunto. Y el extremo absoluto, cuando ocurre esto, por ejemplo, puede ser máximo absoluto cuando todas las imágenes, ¿sí? O sea, el extremo absoluto va a alcanzar un máximo absoluto, perdón, un valor de x para una función, cuando todas las imágenes siempre son menor que la imagen de ese valor para x, o al revés. Ese valor para x, su imagen es mayor o igual que cualquier imagen dentro del dominio. ¿Estamos? O sea que tener bien la teoría. O sea, yo necesito que ustedes tengan teoría a mano. Esto de acá, este trabajo práctico, no lo van a poder hacer si no tienen la teoría a mano. Entonces, cuando yo digo, tengan la definición de máximo local, de mínimo local a mano, lo tienen que tener. ¿Estamos? Y si no lo tienen, de vuelta, fíjense. Si yo voy, esperen un momentito. Si yo voy a la plataforma, entro en el tema de estudio de funciones. Y empieza con extremo y derivada. Por ejemplo, este extremo relativo y su relación con la derivada. Bien, a ver, este yo abro porque es PDF. A ver qué me dice, a ver si aparece la definición. Ahí está, fíjense. En este caso toma un entorno alrededor de ese punto y dice que la función presenta un máximo relativo o local, o ya se habla de máximo relativo o máximo local, estoy hablando de lo mismo, en un punto, ¿sí? Existe un entorno, ¿sí? De radio delta alrededor de x0, de manera tal que para todo x en ese entorno, la imagen siempre va a ser menor o igual que la imagen de este x0. Entonces, fíjense en este apunte, está bien clarito, me habla de máximos relativos, mínimos relativos o locales, y después me habla de máximo absoluto. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora viendo o sea, traten de ubicarse ahora en el intervalo de menos 3 a menos 1, ¿sí? Que va de acá a acá. Tengo un segmento claramente. Pregunto, ¿tengo máximos o mínimos locales? A ver, alguien. Sí, el local. ¿Quién? Yo digo que sí. Hay máximo, a Somos ver, si locales, ¿no? hay máximo local, ¿en qué valor de x? En x igual a menos 3. En x igual a menos 3. ¿Y mínimo local? En menos 1. A ver, ¿los demás coinciden o no? Y si no coinciden, díganme por qué no coinciden. A ver, alguien. ¿Mm? Recuerden que ahora yo estoy trabajando, este es mi dominio, ¿no? Yo estoy trabajando en este intervalo. O sea que a la izquierda del menos 3 no me interesa, ni a la derecha del menos 1 tampoco me interesa qué sucede con eso. Estoy exclusivamente en eso. A ver, ¿coincide o no? Si coincide, bueno. Sí, profe. Coincide, a ver.
¿Saben que esto depende mucho de lo que vieron en teoría? O sea que, fíjense que es importante esto que vean en teoría. ¿Por qué? Porque, y no sé si lo dirá acá, capaz que no lo dice, porque más bien es en la aclaración oral que se hace. ¿Bien? No, acá ya habla de creciente, decreciente. A ver, no sé si el profe, aquellos que están yendo a teoría, lo dijo. A ver, por ejemplo, todo depende de qué nos vamos a basar, ¿no? Según la definición que me habla a mí, dice que de máximo mínimo relativo, es que va a existir un delta de manera tal que para todo hay que en un entorno, dice. O sea, yo agarro el -3, hago un entorno. Pero después a la derecha, a la izquierda del -3, yo no puedo tomar valores de x. ¿Está entendiendo lo que digo? Por lo tanto, al no poder yo tomar esos valores de x, no voy a poder aplicar esta definición. Están a la derecha, por supuesto, ¿no? A la izquierda del -3. Y lo mismo pasa para el -1. Si hago un entorno alrededor del -1 y quiero tomar valores de x que estén a la derecha del -1, en ese intervalo los que están a la derecha no los puedo tomar, porque no está definido. O sea, ¿por qué digo que no está definido? Porque yo estoy trabajando en un intervalo cerrado de -3 a -1, que la recta real, el resto de la recta real, no me importa. ¿Sí? Entonces, en -3 y en -1 no puedo aplicar la definición de máximo local o mínimo local. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y por lo general, así se dice, o sea que en forma oral, posiblemente el profe Berenoy, ¿sí? le dijo que en los extremos en un intervalo cerrado, ¿sí? no tengo ni mínimos ni máximos locales. ¿Entiendes? Estamos hablando de mínimos máximos locales. De vuelta repito. En los extremos, ¿sí? de los intervalos, o sea, si lo estoy tomando a uno de los extremos del intervalo, no va a haber ni máximo ni mínimo locales. Eso ténganlo en presente. Pero a ver, sigamos trabajando en el I. ¿Y tendrá máximo o mínimo absoluto? Ahora, nuestro dominio es de -3 a -1, eso lo tienen que considerar. ¿Sí? Nuestro dominio es el intervalo cerrado de -3 a -1. Y no me importa lo que pasa a la izquierda de -3 y no me importa que pasa a la derecha de -1. Entonces tengo mi función y yo tengo un pedazo de recta, un segmento. Entonces, tengan presente esto, no tengo extremos locales. ¿Sí? No extremos locales. Pero voy a tener extremos absolutos. Pregunta, a ver. Habrá un valor para x que me hace que su imagen sea mayor que cualquier imagen de ese dominio, de ese cerrado en este caso. A ver, es visualizar, ¿no? Miren la idea, entre -3 y -1, ¿hay algún valor de x en donde su imagen es más grande que cualquier imagen de cualquier x que esté en ese intervalo? Ahora no Sí, lo de -3. Exactamente. -3 tiene la imagen más grande, que va a ser ¿cuánto? 3, ¿lo ven o no? Entonces este valor 3, que es correspondiente a este valor de -3 a través de la función, va a ser un máximo absoluto de la función. Un valor máximo absoluto. Eso también, ¿no? A tener un lenguaje para este tipo de cosas. Ya lo vamos a escribir ahí. Bien. Yo podría decir lo siguiente, lo digo en forma oral. Que la función, esta f, va a alcanzar un máximo absoluto en x igual a -3. ¿Estamos? O también podría decir que f de -3, ¿sí?
que es igual a 3 gráficamente, es el valor máximo absoluto. Entonces, a tener un lenguaje y a respetarlo acá. No pongo máximo menos 3, no. Máximo igual en x igual a menos 3. No. No. Hay que respetar la forma de escribir también acá. Porque si a mí me dan un lenguaje acá, en la teoría, lo tengo que respetar. ¿Bien? Bueno, entonces, después va a haber algún mínimo absoluto en este intervalo cerrado. El -1. El -1. Entonces yo digo lo siguiente, fíjense en dos formas de concluir eso. Puedo decir que la función f presenta un mínimo absoluto en x igual a -1. ¿Bien? Porque yo siempre estoy hablando de la función. ¿De qué otra manera podría decirlo? Concluir ese, que f de -1, que es igual, fíjense en f de -1 es 2, f de -1 igual a 2, es un valor mínimo absoluto. Entonces, fíjense en dos maneras de escribir. ¿Bien? Después de otra manera, utilizando coordenadas, pero que no eso van a servir para después para poder graficarlo. Pero bueno, esas serían las conclusiones. Y de vuelta, en -3 y en -1, en -3 no hay máximo relativo, y en -1 hay máximo mínimo relativo, o locales, ¿no? Estoy hablando de lo mismo. Cuando digo relativo, locales es lo mismo. Bueno, entonces podemos decir lo siguiente, que si en un cerrado dijimos que en los extremos de un cerrado, o semicerrado, no puedo tener ni máximos ni mínimos absolutos. O sea, no puedo tener extremos locales. O sea, de vuelta. En un intervalo cerrado o semicerrado, en los extremos, sí que estoy tomando, de cerrado, no puedo tener extremos locales. Pero lo que sí puedo tener son extremos absolutos. O sea, que tener bien presente eso. ¿Bien? Bueno, con la misma idea, sigo trabajando. Ahora trabajo en este intervalo cerrado, fíjense. ¿Sí? En este intervalo semicerrado, perdón. O semiabierto, o todo depende, ¿no? Pero tiran. Es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Pregunto, ¿tiene extremos locales? No, profe. No tiene, ¿no? ¿Tiene extremos absolutos? Sí, puede tener. ¿En dónde tiene? En x igual a -3 vuelve a tener un máximo absoluto. Mire, la función alcanza un máximo absoluto. ¿Estamos? Cuando hablamos del valor máximo absoluto, siempre recuerden que es el valor de la imagen. Entonces, si yo pongo x igual a 3 máximo, está mal dicho, ¿estamos? Yo siempre hablo de valor máximo porque es el valor más grande que tiene la imagen, los valores de la imagen. Pero bien, entonces sería así. F alcanza un máximo absoluto en x igual a -3. Bien, ahí soy medio hincha, pero es para que tengan presente la forma de escribir. ¿Estamos? Hay que escribir bien las cosas, redactarla bien. Bueno. Y después, ¿en qué otro valor tendría yo un extremo absoluto? ¿Tendría algún valor que sea mínimo absoluto? ¿Hay algún valor de x en donde la función alcanza un mínimo absoluto? ¿Alguien?
¿No? Espera un momentito, ¿no? Tengo mínimos absolutos en algún, ¿acaso la función un mínimo absoluto en algún valor de x en este intervalo? A ver, ¿alguien? ¿Sí o no? Yo diría que no. Y no, no va a haber, ¿sí o no? No va a haber. Ustedes pensarán, bueno, en un valor muy cercano al -1 tengo un mínimo absoluto. A la función de alcance un mínimo absoluto, no, porque después entre ese valor y -1 puede encontrar otro más. Y así sucesivamente. Así que no. Y vamos con la última. Dice que en todo su dominio, ahora consideramos todo el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Perfecto. Gracias. Y ahora pregunto, vamos primero por partes. ¿Hay algún extremo local? No No. hay extremos locales. ¿Seguro? Sí, Un sí. mínimo, pues sí. Tiene. Estoy hablando de extremo, cuando hablo de extremo local, estoy hablando de máximo o mínimo, ¿no? Entonces puede haber, ¿qué cosa? Un mínimo Mínimo. absoluto. Un mínimo, estoy preguntando locales primero. ¿Hay extremos locales? Mínimo. ¿Un mínimo local? ¿Y en dónde Sí. alcanza la función un mínimo local? En x igual a 1. En x igual a 1 hay un mínimo local. ¿Por qué va a haber un mínimo local? Porque yo me paro en 1. Hago un entorno alrededor del 1. ¿Sí? Cualquier x que tome de ese entorno, sus imágenes siempre van a ser mayor que f de 1, o al revés. F de 1 va a ser la imagen más chica que cualquier x que yo tome en ese entorno. ¿Estamos? Ahí sí puedo tomar a la derecha y a la izquierda del 1, puesto que estoy tomando todo el dominio de la función, que son todos los reales. ¿Entiendo o no? Ahora sí puedo aplicar acá la definición de extremo, en este caso de mínimo relativo o mínimo local. Entonces bien, en x igual a 1 la función alcanza un mínimo local. O también puedo decir que f de 1, que es 1, es un mínimo local. O es un valor mínimo local. ¿Vamos? Estas son las dos maneras que yo expreso, ¿no? Esta idea de concluir. Bueno, ¿tengo algún otro extremo local? ¿A mínimo local encontré? ¿Tendré otro mínimo local o tendré un máximo local? ¿Mm? No, profe. No, ¿por qué? Porque como me dicen todo su dominio, yo no tengo que quedarme acá, ¿sí? Por cuestión de espacio acá, la gráfica se corta acá, pero yo tengo que entender que esto sigue. Sigue. Entonces, como esto sigue creciendo o aumentando, puedo decir, para cualquier valor de x más grande, siempre voy a tener un valor de y más grande. Entonces, yo no voy a poder encontrar, por ejemplo, ningún valor máximo local, ¿sí? Porque tenía esa idea, que esto sigue, ¿no? Bueno. Y va a haber algún valor extremo absoluto.
Ahora sí vamos con lo absoluto. Extremo absoluto también podemos encontrar ahí en el mínimo relativo que dijo, profe. Claro, perfecto. O sea que fíjense que en x igual a 1 la función alcanza, aparte de alcanzar un valor extremo, valor mínimo local, también alcanza un valor mínimo absoluto. Porque ahora sí, si considero todo el dominio, la imagen de 1 siempre va a ser la imagen más chica de para cualquier valor que yo agarre del dominio. ¿Entiendo o no? Entonces, fíjense que en un punto puede ser extremo local y también puede ser extremo absoluto al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, y si, por ejemplo, nos toca analizar en el dominio en -3 y -1, pero abierto, ahí no existiría ninguno de los dos. No hay nada. No hay ninguno, ni extremos locales ni absolutos. Ah, bueno. ¿Bien? Solamente en el cerrado podríamos aplicar eso. ¿Qué cosa? O Todo sea, depende. O sea, para esta función, ¿sí? Si yo aplico en un cerrado, yo tendría que ver qué cerrado elijo y de qué manera se comporta la función. ¿Vamos? No tratemos de generalizar para a cualquier ver, función. depende de la función, digamos. Sí, depende mucho de la función. Por ejemplo, si yo fíjense, agarro el intervalo cerrado que está entre 0 y 2. Por ejemplo, tengo dos máximos absolutos en los extremos, en 0 y 2, o sea que, fíjense, puedo tener más de, si tiene la misma imagen, y es la imagen más grande, en 0 y 2, fíjense que acá va a estar la imagen, acá va a estar la imagen, y tiene la misma. En 0 y 2, en los extremos, si lo estoy tomando, tiene un máximo absoluto, pero no es local. Y después en 1 tengo un mínimo local, pero también absoluto. ¿Bien? O sea, todo depende de qué manera se comporte la función y qué intervalo esté yo agarrando. Pero las conclusiones en forma general es como dije, ¿no? En un intervalo cerrado, en los extremos de un intervalo cerrado, o en los extremos donde la función esté definida, no puedo tener extremos locales. O la función no alcanza extremos locales, pero sí puede alcanzar extremos absolutos. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Entonces, eso, digamos, eso sí lo podemos generalizar. Bueno, porque, por ejemplo, si yo agarro el abierto del 0 a 2, ahora sí agarro el abierto del 0 a 2. Ya no tengo, si no estoy tomando ni el 0 ni el 2, ya no tengo máximos absolutos. Pero sigo teniendo, ¿qué cosa? Un mínimo local y más, un mínimo absoluto, ¿no? Que agarro el abierto del 0 a 2. Bueno, entonces, hay que tener ojo con eso. Bien, ahora después viene una serie de funciones en los que nosotros tenemos que hacer estos 3 puntos que siguen. Donde el cuarto punto es lo que se llama estudio completo o análisis completo de una función. ¿Bien? Bueno, como ustedes, por ejemplo, en teoría llegaron hasta lo que es el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Podemos hacer el ejercicio 2, ¿bien? Y podemos hacer el ejercicio 4, pero solamente hasta el punto 6, ¿no? Porque después del 7, el 8, el 9, el 10 no lo vamos a poder hacer. ¿Bien? Bueno, entonces yo voy a agarrar la primera función, ¿sí? No es la que yo voy a elegir, sino ya le voy a dictar. Ahora le dicto, antes que me olvide.
Espera un momento, ¿no? A ver, como me pide que mínimo 3 funciones, dice, vamos a elegir la C, voy diciendo para el 2 y el 3, ¿no? Que dice, bien, se determina intervalos, crecimiento y decrecimiento, mínimo 3 funciones. Y lo mismo para el 3, ¿no? Después para el 4 tienen que hacer de todas, pero ya también estamos en la discusión de cuál van a presentar. Pero seguro, a ver, para el 2 y el 3, el inciso C, la función del inciso C, la función del inciso K, ¿bien? ¿Y cuál más podré elegir? C y K, dijo profe. Sí, C y K. Bueno, como hay mucho trabajo, voy a dejar esta y bueno, y yo voy a tomar la A. Sí, ya tienen una hecha. Sí. Para no llenarlo de cosas, porque después el ejercicio 4 tienen que hacer análisis completo y si no se va a hacer larga la cuestión. La idea siempre es, o sea, es tener presente de qué manera encarar esto, ¿no? Ejercicio. La toma de Profe, en decisión. el punto 4 también hacemos del C, el K y el A. Ah, le voy a estar diciendo cuáles. ¿Estamos? Pero en principio, para el 2 y el 3 son mínimo 3 funciones. Después para el 4 supuestamente lo tienen que hacer para todos. ¿Sí? Fíjate que en el 4 no dice mínimo 3 funciones. No. Pero dice indicadas por el docente, profe. ¿No? Por eso. Yo le dije, ¿no? ¿Me escucharon o no? Dije, ya le voy a decir. ¿Sí? Ya le voy a decir. Pero en principio, vamos por el 2 y el 3. Entonces yo voy a hacer la de la, y ya le va a quedar hecho una de las funciones. Y después hace la del C y la del K. Y después para el 4, ya para la próxima clase, ya le voy a decir cuáles son las que van a hacer. Bueno. Aunque no me dice, fíjense, ¿qué me dice el 2? Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos absolutos y relativos de las funciones indicadas por el docente. Bueno, acá, si yo quiero aplicar esto, tengo que tener la idea primero de qué voy a utilizar. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar? Entonces, fíjense, por ahí en el apunte teórico ya no vamos a emplear las definiciones de máximo relativo, máximo absoluto, mínimo absoluto, o función creciente, función decreciente, sino ya vamos a empezar a utilizar la derivada para poder encontrar. Entonces, por ejemplo, en esta apunte, la página 3, ya comienza, ¿sí?, a utilizar la derivada, ¿bien? Y decidir, por ejemplo, cuándo una función me va a dar creciente o decreciente en un intervalo cerrado, digamos. ¿Estamos? Así que, bueno, entonces hay que tener presente estas cuestiones. Y después también me da bueno, algunos teoremas. Por ejemplo, al tener en cuenta esto de acá, la página 5 es la condición necesaria de existencia de extremos.
Y después habla del criterio de la primera derivada, que está acá en el recuadro. ¿Bien? Fíjense, entonces hay bastantes cosas por tener en cuenta. Yo lo voy a ir diciendo en forma oral para que ustedes vayan teniendo presente. Entonces, fíjense que la teoría acá es muy, pero muy importante. En teoría no van a poder hacer nada. Yo ya eso lo dije ya en el comienzo, en las clases pasadas, así que tener en cuenta. A ver, me dan una función, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Analizar el dominio. Analizar el dominio. El primer análisis que le tengo que hacer a una función es analizarle su dominio. ¿Sí? Para ver con qué valores de x voy a ir trabajando. Esto es fácil porque ¿qué tipo de función es esta? Polinómica. Perfecto. Si yo opero es una función polinómica cuyo dominio es todo real. Bueno, voy a trabajar con cualquier valor real. Ahora me pide intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y si vieron el teorema o ven sus apuntes, lo mostré así rapidito, pero espero que lo hayan visto. Voy a utilizar la primera derivada para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y me decía que si yo veo para qué valores de x la primera derivada es positiva, para esos valores de x yo voy a poder decidir que la función es creciente. Y para el conjunto donde de x, en donde la derivada es negativa, en esos puntos la función va a ser decreciente. Eso es lo que me dice, ¿no? En sencillas palabras, el teorema ese que yo mostré. Entonces, necesito la primera derivada. La primera derivada de esto es muy sencillo. Como yo operé y no me altera en nada, no estoy perdiendo nada acá, estoy tomando todos los reales acá, y hace la operación, también estoy tomando todos los reales, no hay ningún problema de trabajar con esta. Yo trabajé con esta, es lo mismo que trabajar con esta. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería la primera derivada de esta expresión? Muy fácil, ¿no? 2x menos 3x cuadrado. Perfecto. ¿Bien? Y ahora, yo necesito hacer dos cosas. Yo necesito analizar dos cosas, estudiar dos cosas. ¿A qué valores de x la primera derivada, ¿sí?, va a ser mayor que 0? O sea, 2x menos 3x cuadrado, ¿para qué valores de x va a ser mayor que 0? ¿Sí? Y también, por otro lado, voy a tener que encontrar para qué valores de x esta expresión va a ser menor que 0. Y con esto voy a encontrar los valores de x en donde la derivada me da siempre mayor que 0. Por lo tanto, voy a encontrar mi intervalo de crecimiento. Y acá estoy encontrando donde la derivada es menor que 0. Entonces, para los x que me cumplan esta condición, o esta desigualdad, voy a tener se va a formar mi intervalo de crecimiento. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Trabajar con inecuaciones cuadráticas, que yo supongo si lo saben hacer. ¿Sí o no? ¿Qué se hace acá? A ver, ¿qué tengo que hacer? Trabajo práctico número 1, ¿no? Saco factor común el x. Bien, o sea, factorizo. Y después, Evalúo para que me quede mayor a 0 que x va a ser igual a 0 y después tengo que evaluar lo que me queda entre paréntesis igual a 0. igual a 0. ¿Por qué? Ojo, no tiene una desigualdad, ¿no? Mayor que 0, profe. Bueno. O Tengo sea, que evaluar que cada factor sea negativo y negativo, o positivo y positivo, para que siempre bien, sea mayor perfecto, que muy 0. bien. Eso voy alternando todo lo demás, ¿sí o no? Perfecto, muy bien. Pero si lo enseñamos de otra manera, se lo explicamos de otra manera,
No estoy hablando del tema de derivadas, no estoy hablando qué pasa para inecuaciones cuadráticas. Trabajo práctico número 1. ¿De qué otra manera se le explicó? A ver. Con el discriminante, profe. El discriminante, todo depende, si no tiene raíces lo voy a utilizar, pero si tiene raíces reales esto, ¿no? Con la Fue con la tablita. tablita. Perfecto, con la tabla de signos. Muy bien, porque yo veía cuáles son mis raíces de esta expresión, qué valores me hacen 0, yo lo ubicaba en la recta real, ¿sí o no? Y después, en la recta real, me fijaba en qué partes cada factor, qué signo va tomando, ¿sí o no? Para después hacer la regla de los signos, porque como tengo dos factores que se van a estar multiplicando acá, hago la regla de los signos y me da para qué valor de X me da positivo y para qué valor de X me da negativo. ¿A ver o no? Entonces, perfecto, muy bien. Muy bien, o sea que yo ya tengo la idea, o sea, yo puedo ir por un camino que va a ser largo, que es el análisis, ¿sí? De factorizar, ver, es positivo cuando los dos factores tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces puedo hacer un análisis de esa manera. Pero después puedo ahorrar tiempo, porque después en el trabajo práctico número 1 también me hicieron, yo tuve esto, hice una tabla del signo, siempre y cuando haya factorizado y haber tenido en cuenta bien las raíces. ¿Estamos? Bueno. Entonces, fíjense, todo lo que yo vengo haciendo ya, lo tengo que aplicar, ¿sí? Pero mientras más rápido lo haga, mejor, porque acá también hay que ir optimizando el tiempo en un análisis completo de funciones. Entonces, ¿qué haría yo para esto? Yo haría lo siguiente, ¿sí? Fíjense, atentos. Bueno, a esta expresión, más que nada, la puedo factorizar, entonces yo antes de hacer lo otro, lo factorizo acá. ¿Cómo sería la factorización? ¿Quién saca un factor común? Sí, sacamos factor común. La factorización quedaría x paréntesis 2 menos 3x. Bien, está bien lo que está bien, pero la Por la factorización duda, es más, ¿no? El coeficiente, o sea, recuerden que el coeficiente principal, si yo quiero factorizar, el coeficiente principal de este polinomio tiene que estar multiplicando, ¿no? En la factorización afuera. ¿Bueno o no? Sí. Entonces, si yo voy más, en realidad tendría que sacar menos 3x como factor común. ¿Sí o no? Entonces, esta expresión me quedaría x. ¿Sí o no? Y esto de acá, si yo saco menos 3x, ¿cuánto me queda? Menos 2/3. Menos 2/3. Porque yo no sé sacar factor común de esa forma. Es más, con variable y todo, venía haciendo yo en el límite, ¿no? Nada más que, bueno, yo saco así. Yo sé que acá no tengo factor común el menos 3, pero lo puedo sacar como un factor común y queda así. ¿Estamos? Distribuye y van a ver qué queda de esta manera. ¿Y por qué lo hago esto? Ahora, yo no lo voy a asociar con la idea del mayor menor, porque ahora yo quiero estudiar dos cosas al mismo tiempo. El intervalo de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. ¿Bien? Esas dos cosas las puedo estudiar utilizando una tabla de valores, fíjense. Pero primero y principal, yo que tendría que hacer, encontrar los que se llaman puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué son los puntos críticos? Hay una definición, fíjense en sus teorías, pero en sí, si una función es derivable en cualquier valor de x, que justamente una función polinómica siempre es derivable en cualquier valor de x, yo voy a tener puntos críticos en los valores que me hacen 0 la derivada primera. En este caso, ¿quiénes son? 0 y 2/3. Puntos críticos, pongo así, puntos críticos, ¿bien? Son valores del dominio que me hacen 0 la derivada primera. Eso estoy hablando de funciones derivables, ¿no? Entonces, va a ser x igual a 0, y también ¿quién? X igual a 2/3. ¿Estamos? Puntos críticos, porque son los que me hacen 0 la derivada. ¿Y cómo encuentro esto yo? Igual, si no lo logro ver de entrada,
lo que tengo que hacer es tomar mi función e igualarla a 0. Pero acá, pero traten de escribirlo bien, ¿no? O sea, que en un cálculo auxiliar, ustedes en un cálculo auxiliar, tendrían que agarrar 2x menos 3x cuadrado y igualarlo a 0. Lo que se le forma claramente es una ecuación cuadrática en donde pueden utilizar la fórmula cuadrática o factorizar, ya lo tienen factorizado, ¿no? De la factorización, capaz que ya se dieron cuenta quiénes son los valores que me hacen 0 la primera derivada. Bueno, entonces, pero en el caso de que ustedes de entrada no logren ver quién me hace 0 la primera derivada, tienen que plantear la ecuación por aparte, no decir acá igual a 0, porque si ponen igual a 0 acá, lo que están diciendo es que la derivada es 0, y no es así. Entonces, por otro lado, tienen que decir, algo así se tendría que decir. Busco los puntos críticos, entonces igual a la primera derivada, y ya hago la ecuación esa que tendría que encontrar. En este caso, como un polinomio que ya lo había factorizado, entonces ya es fácil decir dónde se hace la primera derivada de igual. Y no solamente, ya hablando en forma general, no solamente los puntos donde se hace 0 la primera derivada son puntos críticos. ¿En qué otros puntos? Para cualquier función estoy hablando. ¿En qué otros puntos tengo puntos críticos? Donde la derivada no existe. No, la derivada no existe. En los puntos del dominio en donde la derivada no existe. Recuerden que le quede bien claro acá que los puntos críticos son valores del dominio. ¿Estamos? O sea que si yo veo que en algún punto la primera derivada no existe, yo me tengo que fijar primero si ese punto está en el dominio para recién decir que es punto crítico. ¿Estamos? Así que a tenerlo bien presente. Bueno, acá está. Y ahora, con estos dos valorcitos, yo formo mi tabla. ¿De qué manera? Piensen, de esta manera. Que creo que ya lo vienen haciendo, o sea que no hay mucho. Yo tengo la recta real, yo por lo general hago así. Tengo la recta real, estos dos valores que va a ser el 0, y van a ser el 2/3, me divide la recta real en 3 intervalos, claramente. ¿Lo ven o no? Esta es la recta real, tienen que imaginarse, el 0 y el 2/3 me van a dividir la recta real, ¿bien? Pero para encontrar el signo, necesito analizar el signo de esto, yo tengo dos cuestiones por analizar. Primero, el factor este y el factor x menos 2/3. Y haciendo la regla de los signos, yo voy a encontrar el signo de la primera derivada. A ver, me van dictando por favor qué signo tiene acá este factor. Para la izquierda del 0. Como Positivo. y cualquier negativo que yo agarre al multiplicado por menos 3 me va a dar positivo. Bien, acá Negativo. negativo. Y acá Negativo. Negativo. cualquier valor mayor que 0 que yo agarre, distinto de 2/3, multiplicado por menos 3 me va a dar negativo. Acá ¿cuánto me da? Negativo. Negativo. Acá Negativo. negativo. Y acá Positivo. positivo. Entonces esto puedo probar con algún valor, pero lo puedo hacer mentalmente, o si no en un cálculo auxiliar lo puedo hacer eso. No necesariamente tiene que estar plasmado acá. Bueno, y ahí empiezo. Como tengo ya los signos de cada factor de mi primera derivada en cada parte de mi intervalo, entonces empiezo a hacer más por menos, esta mentira. Más por menos, distintos signos, menos. Menos por menos, igual signo, más. Menos por más, distintos signos, menos. Fíjense entonces que yo tengo lo siguiente. Que la primera derivada, fíjense, la primera derivada es menor que 0, ¿en qué intervalo? Menos infinito hasta 0. ¿Lo tomo al 0? Sí. Perdón, no. No lo tomo. ¿Bien? Fíjense. Yo estoy escribiendo esto ¿para qué? Para que vean cómo voy a aplicar desde menos infinito hasta 0 y después ¿dónde más?
2/3. ¿De 2/3 hasta dónde? Infinito. Infinito. ¿Bien? Con esta idea ya puedo expresar lo siguiente. Como el 0 y el 2/3 están en el dominio de la función, yo puedo decir que f es decreciente porque hay un teorema, ¿no? ¿En dónde? Menos infinito hasta cero, profe. Pero cerrado también. ¿Cero cómo? Cerrado. Cerrado, muy bien. ¿Y en dónde más? Desde 2/3 cerrado hasta infinito. Hasta infinito. ¿Por qué cerrado? Porque ahí el teorema me lo dice, ¿sí o no? Si la función está definida en un cerrado, me dice, si la función es continua en un cerrado, a ver, yo lo muestro para ver que no estoy considerando todo lo que me dice la teoría. Por eso, fíjense, lo importante que es la teoría, ¿no? Dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, y yo b derivable en el abierto, entonces para todo x en el abierto, si f' es menor, bueno, estamos en el otro caso, es menor que 0, en el abierto, entonces f es decreciente en el cerrado. ¿Ven? Entonces a tener en cuenta eso. Por eso yo dije, en 0 es continua, dije definida, pero en realidad tengo que ver si en 0 es continua, no es polinomio. En 2/3 también va a ser polinomio. Entonces, fíjense, esto de acá, que yo lo puse de esta manera porque es para que vean cómo empleo yo este teorema. Pero directamente podrían haber puesto esto, porque esto de acá lo sacan de la tabla. Fíjense, es importante que la tabla. ¿Estamos? ¿Qué más puedo sacar yo de la tabla? O sea, que recuerden, esta partecita de acá no es necesario ponerla porque ya me lo dicta la tabla. Después puedo poner que f es decreciente, ¿dónde? Perdón, es creciente. F es creciente, ¿en dónde? De 0 a 2/3. De 0 a 2/3 y ¿cómo? Cerrado. ¿Cómo? Cerrado. Cerrado. Bien, ahí está. Perfecto. Y ahí está. No sé si lo pueden ver. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, yo voy a borrar esta parte. Porque, como dije, la tabla ya me refleja eso. Pero ahora voy, como me pide a mí extremos absolutos y relativos el ejercicio, yo primero voy a ir por los relativos. ¿De qué manera voy a ir? Fíjense. Voy a ir por el criterio de la primera derivada. Ahora lo voy a mostrar al criterio de la primera derivada, porque ya fui por este lado, fíjense. La condición necesaria, encontrar el punto crítico. Por ahí me dicen que no sé si logran ver. Esto tienen que tener, la teoría lo tienen que tener presente, porque tendrían que haber asistido o tener leído bien el apunte. Dice que si la derivada es valorada en C es igual a 0, dice que es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista extremo en x igual a 0. O sea que en nuestros valores 0 y 2/3, yo tengo mis puntos críticos porque la derivada es 0, pero en ese punto, hasta el momento yo no sé si la función va a alcanzar un extremo. ¿Sí? Mínimo o máximo. Todavía no sé, no me asegura. Solamente está cumpliendo las condiciones necesarias. Ahora hay que ver si cumplen las condiciones suficientes. ¿Bien? Después dan bien el apunte porque acá dejan claro bien cuando pasa, porque puede suceder que en un punto crítico no pueda presentar extremos, ¿no? ¿Bien? Bueno, lean bien el apunte. Yo me voy a centrar en el criterio de la primera derivada. O la de la derivada primera. Dice, este criterio se basa en la relación que existe entre el signo de la derivada primera y el carácter.
creciente o decreciente. O sea, fíjense que ya el carácter creciente o decreciente de una función en un intervalo, ya lo tengo, ya lo concluí. Ahora, la idea es, una vez determinado el número crítico C, ya tengo los valores críticos, acá habla de punto, número crítico, valor crítico. Cuando se hable de punto crítico, recuerden que es lo mismo de hablar que número crítico o de valor crítico. Cuando se habla siempre respecto de que es un número, es un valor, es un punto del dominio. ¿Bien? Analizar en un entorno del punto el signo de la derivada primera a la izquierda y a la derecha del mismo. Tengo que analizar qué pasa con el signo de la primera derivada a la derecha y a la izquierda de esto. ¿Bien? Por ejemplo, puede pasar tres casos, dice. Que si en el entorno de C a la izquierda de la derivada es positiva y a la derecha es negativa, entonces en x igual a c la función presentará un máximo relativo. Si en el entorno del C a la izquierda la derivada es negativa y a la derecha es positiva, entonces en x igual a c la función presentará un mínimo relativo. Si en el entorno del C a la izquierda y a la derecha la derivada tiene el mismo signo, entonces en x igual a c la función no presenta extremo alguno. ¿Vamos? Entonces a tener bien en claro de qué manera yo tengo que aplicar el criterio de la primera derivada o de la derivada primera. ¿Bien? Bueno, ahora, gracias a esta tabla de signos, yo sé qué signo tiene la primera derivada a la derecha y a la izquierda de los puntos críticos que yo encontré. Fíjense, en 0, que está acá, a la izquierda es negativa la primera derivada y a la derecha es positiva. ¿Qué va a haber entonces? ¿Qué va a pasar en x igual a 0? Vamos a tener un mínimo local, profe. Bien, vamos a tener un mínimo local. ¿Coinciden o no? A ver, lo demás. Sí, profe, mínimo. Bueno, yo lo voy a escribir según lo que me dice ahí la teoría que yo acabo de mostrar. Yo lo voy a escribir así. F presenta, dice ahí, o presentará, en este caso ya sé, presenta, ¿sí? Un mínimo local o relativo en x igual a 0. Así sería mi conclusión. ¿Vamos? O también podría decir lo siguiente, podría encontrar la imagen de este 0 de mi función. A ver, si reemplazan 0 acá, ¿cuánto me da la imagen de 0? Mi función original, no es la derivada, ¿no? 0. 0. Entonces yo diría que f de 0 igual a 0 es un valor mínimo local. También lo podría concluir así. Pero lo voy a concluir como me dice mi criterio. Y el criterio, recuerden que siempre va a devolver mínimos o máximos relativos locales, ¿no? O locales. ¿Sí? Eso de absoluto que me pide el enunciado lo tengo que ver de otra manera, pero ya lo vamos a discutir. Ahora, vamos con el otro. Fíjense ahora en 2/3. ¿Qué pasa a la izquierda de 2/3 con la primera derivada? Es positivo. Y a la derecha, Negativo. o sea que f presenta ¿qué cosa? Un máximo relativo. Bien, un máximo relativo en x igual a 2/3. Entonces así tendré que escribir yo mis conclusiones. Estamos, parece medio chocante, pero bueno. Pero que ustedes pongan máximo, mínimo, x igual a 0, máximo, x igual a 2/3. No están entendiendo, parece la idea, están haciendo todo mecánico. ¿Bien? Bueno, porque siempre vemos de máximos y mínimos de la función. Bueno. Ahora, ahí estaría, pero ahora tenemos que analizar si tengo absolutos. ¿De qué manera lo haría? Y ahora sí me voy a ayudar yo con la definición de máximos o mínimos absolutos. Pero mi idea más es intuitiva
analítica. Bien, aunque yo podría hacer unos cálculos y demás, pero esos cálculos es más intuitivo que otras cosas. A ver, yo tengo mi dominio de la función todos los reales. Yo hasta el momento, mi mínimo relativo es en x igual a 0 y su valor, o sea, la función evaluada en 0 me da 0. ¿Sí? Si yo encuentro un valor para x cuya imagen es más chica que 0, entonces este ya no lo voy a tomar como absoluto. No lo puedo tomar como absoluto. ¿Se entiende o no? ¿Cómo, profe? A ver, si yo encuentro un valor del dominio cuya imagen es más chica que 0, pero acuérdense, yo lo que dije, fíjense, f representa un mínimo relativo en x igual a 0. ¿Y cuánto es el valor mínimo relativo? Yo tengo que reemplazarlo al 0 acá. Y f de 0 me dio ¿cuánto? 0. La imagen de este 0 me da 0. Ese es el valor mínimo relativo. ¿Bien? Ahora, si yo encuentro algún valor del dominio que me dé una imagen más chica que 0, entonces este mínimo relativo es mínimo, o sea, este mínimo es relativo nada más, no puede ser absoluto. ¿Entiende? Porque yo encontré una imagen, para un cierto valor de x en el dominio, una imagen más chica todavía. ¿Hay algún valor que tenga una imagen más chica que 0? No. ¿Seguro? ¿Tiene que ser un f de 0 que dé No, una no, no, imagen no. más F, chica? F de 0 ya dije yo, no, F de 0 es 0. F de 0 es 0. Por eso Ujú. comparo, a ver, ¿hay algún valor para x que me dé una imagen más chica que 0? Por eso digo que la idea más intuitiva que otra cosa para analizar, que estos mínimos relativos también pueden ser absolutos. Creo que sí por el tema de que el dominio son todos los reales, pero no sé exactamente cuál sería. Sí existe otro mínimo más chico porque estamos diciendo que la función va a decrecer de 2/3 hasta menos infinito, hasta más Bien, infinito, digo. fíjense, bien, ahí está la idea, ahí está la idea. 2/3 aproximadamente 0,6, ¿no? Fíjense, como dice el compañero, pero no hablamos de mínimo, ¿no? Sino hablamos de la imagen más chica, ¿sí? Porque si no estoy diciendo que después hay otro mínimo y no lo estamos encontrando. Bien, pero, a ver, por ejemplo, 2. Tomemos 2 que está en este intervalo, ¿sí? Y fíjense, acá, si lo reemplazo, me da imagen de 2, ¿cuánto me da? Menos, 4. ¿Mm? menos 4. Menos 4 me da. ¿Vamos? Me da menos 4, o sea que encontré un valor de x que me da una imagen más chica que este mínimo relativo, por lo tanto este mínimo relativo no puede ser absoluto. Y ese para menos 2 será la imagen más chica que yo pueda encontrar. O sea, No. va a haber otro valor de x, y como dijo el compañero ahí, yo puedo encontrar, o sea, siempre que me vaya más a la derecha, la imagen siempre va a ser más chica, ¿sí o no? Porque esto va a ir decreciendo. ¿Lo ven? Entonces tendré mínimo absoluto. No. No tendré mínimo absoluto, ¿no? No voy a tener mínimo absoluto porque yo voy a poder encontrar una imagen siempre cada vez más chica, cada vez que me lleva a tomar un valor más grande. ¿Bien? Bueno, entonces esa es la idea. Y yo tendré un máximo, ¿tendré algún máximo ¿Absoluto? absoluto? ¿Mm? Puede ser que también sea 2/3.
Perdón. 2/3 era máximo relativo, ¿no? Pero fijémonos, si yo calculo la imagen de 2/3 es ponerla acá. Sería 4/9 menos 8/27. Tendría que calcular esa imagen, ¿no? O sea, esto es lo que digo. El relativo, máximo relativo que está acá, 2/3, lo puedo reemplazar acá y acá. Y calcular, ¿no? Y hacer. Serían 2/3 al cuadrado, 4/9. Menos. Pongo el 2/3 acá, me va a dar 4 al cubo, perdón, 2 al cubo, me da 8, 3 al cubo, 27. O sea, y me da 4/27 la imagen de este 2/3. Ahora, mi idea es ver si yo podré encontrar un valor para X que me da una imagen más grande que la que tiene 2/3, o sea, que me dé más grande que 4/27. Lo anoto por acá. Pues, no sé si logran ver, pero aparte, ¿no? F de 2/3 es igual a 4/27. Eso es lo que yo acabo de calcular. Ahora mi pregunta es la siguiente, para ver si este máximo va a ser absoluto, más que nada él pregunta, ¿no? Si yo trato de encontrar un valor de X que me dé una imagen más grande que este, ya está, este no va a ser absoluto, va a ser relativo. ¿Bien? A ver, ¿qué valor pueden elegir? Profe, no es un máximo, no va a haber un máximo absoluto porque reemplazando cualquier valor negativo, póngale, yo le puse 10, menos 10. Si Sí. yo reemplazo en la ecuación esa, me va a dar siempre un número mayor. Mayor que. Perfecto. Sí. Esa es la idea, como dice ella, compañera. Estamos muy bien. Reemplazó el menos 10 acá y le dio una imagen más grande que esta de acá. Entonces, este de acá ya no es máximo absoluto. Y dijo que si yo le doy un valor más chico todavía, o sea, menos 10, doy el menos 11 si quieren, y la imagen de menos 11 va a ser más grande que la imagen de menos 10. Y si yo le doy un valor más chico todavía, o sea, por ejemplo, menos 12, voy siguiendo menos 14, y voy siguiendo más a la izquierda, su imagen siempre va a ser más grande. O sea que no tengo máximos absolutos. No tengo máximo absoluto. ¿Se entendió la idea? Fíjense en que la idea de decidir de entrada, la idea de decidir máximos o mínimos absolutos, es más intuitiva que otra cosa, ¿no? ¿Bien? Y también me puedo ayudar mucho en las conclusiones que yo vengo haciendo acá. ¿Bien? Bueno. Y es más bien ir comparando, ¿sí? Imágenes. ¿Entiendo o no? Porque no hay el criterio de la primera derivada, solamente es para encontrar máximos y mínimos relativos, locales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No tenemos otra herramienta para decidir si tengo máximo o mínimo absoluto, ¿no? No más esta idea intuitiva más que nada. O sea que no lo podemos hacer con el cuadro que no, profe, sino que No, tenemos que dar en cuenta. exactamente. Depende mucho de las imágenes que devuelva la función o del comportamiento de la función, ¿no? Es muy intuitivo. Entonces, para Bueno, saber si tenemos mínimos o máximos absolutos, tenemos que tener en cuenta las imágenes de los mínimos y máximos relativos. sí, para tener en cuenta. Por ejemplo, yo puedo empezar a ver si estos van a ser absolutos también. Porque recuerden, un mínimo local también puedo tener un mínimo absoluto o máximo, ¿no? Un máximo local puedo tener un máximo absoluto. Entonces, ir comparando, ¿sí? Las imágenes de estos dos con las imágenes de cualquier valor ahí, entonces puedo ir viendo si estos van a ser o no. Y si no son, después analizo. ¿Encontraré un máximo absoluto? Me preguntaré. ¿Encontré un mínimo absoluto? Y no, puesto que yo siempre, bueno, y todo el comentario que hicimos, ¿no? Entonces que mientras más a la derecha vaya yo,
voy a encontrar valores cada vez más chicos. O sea, por lo tanto, no tengo mínimo absoluto. Y mientras más a la izquierda esté yo para X, la imagen siempre va a ir dando más grande. Por lo tanto, no tengo máximos absolutos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, traten de ver el patrón que hay que seguir, ¿no? Entonces, primero, saco dominio. Segundo, para el ejercicio 2, ¿no? Encuentro mi primera derivada. Tercero, encuentro mis puntos críticos. Cuarto, armo mi tabla de signos. Y cuando yo hablo de mi tabla de signos es muy importante visualizar bien la expresión que quedó de mi derivada. Porque si yo puedo factorizarla a mi derivada, bien, entonces eso me va a permitir armar mi tabla de signos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, y en el caso de que yo no pueda factorizarla, y bueno, voy a tener que ver solamente de separarla en los puntos críticos y ver solamente qué signo tiene en cada intervalo toda la expresión que me dé de la derivada. Acá se factorizó, tenía un producto de expresiones, pero si tienen un cociente, también tienen que tenerlo presente, ¿no? En el cociente, sí, de expresiones, también tienen que aplicar las reglas de los signos, ¿no? Bueno, ahora ese era lo cuarto, ¿no? Entonces, primero, dominio, derivada, punto crítico, la tabla de signos la armo, y veo qué factores tengo, si tengo un producto, un cociente, lo que fuese, ¿no? Y después, sería el quinto paso, es del análisis, ya tengo que hacer el análisis del signo de la primera derivada en cada intervalo para poder concluir cuándo va a ser creciente y decreciente, y después ver máximos y mínimos relativos. Entonces pueden tomar un patrón de esto, porque lo pueden generalizar para cualquier función, pero también dependiendo de la función que yo tenga, va a tener sus particularidades en su proceso también, ¿no? Así que a tener presente eso. Por ejemplo, acá, como está definida en todos los reales, hay a veces funciones que no están definidas en un dominio, en cierto valor para X, entonces ese valor que no está incluido en su dominio, también tiene que estar puesto en donde, en mi tabla de signos. Por ejemplo, hay funciones que sucede eso. ¿Ven? Yo tengo mis puntos críticos, lo ubico en mi tabla de signos, pero también tengo que ubicar los puntos en donde la función no está definida. ¿Estamos? Así que bueno, a tener presente eso. Donde la función derivada no está definida, ¿que no, profe? No escuché bien. No, aparte de eso, ojo, cuando hablo de puntos críticos, incluyo a esos puntos del dominio, ¿no? En donde la derivada no existe. De vuelta vuelvo a repetir, a ver. Si hablan en la tabla de los signos, no solamente ponen los puntos críticos, pueden ser los que me hacen cero la primera derivada, y donde la derivada, puntos del dominio donde la primera derivada se hace cero, o puntos del dominio donde no existe la derivada, ¿bien? También tengo que poner puntos en donde la función no esté definida. ¿Vamos? Porque a veces de entrada, bueno, encuentro puntos donde la función no esté definida. Yo sé que en esos puntos no va a existir la primera derivada, pero esos no son puntos críticos, ¿no? Sepan diferenciar esas cosas, ¿no? Es muy importante. Yo dije, ¿no? Los puntos críticos son puntos del dominio. ¿Bien? O sea que si yo tengo puntos en donde no esté definida la función, o sea que no estén en el dominio de la función, yo ya sé que su derivada no va a existir. Pero ese punto no es punto crítico. ¿Sí? ¿Entienden o no? Que no va a confundirse, ¿no? Los puntos críticos son puntos del dominio. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, acá hay que estar despierto, ¿no? Estar atento a todo lo conceptual. Miren lo importante que es la teoría, ¿no? Bueno,
Y a ver, y ya, si voy compartiendo, voy haciendo un pequeño comentario de yo le di el C. Por favor, me dicen el dominio de la función del inciso C. Y serían todos los reales, salvo el -3, el 0 y el 3. Exactamente. O sea que después, cuando yo vaya a armar mi tabla de signos, el 0, el 3 y el -3 tienen que estar ahí en mi tabla de signos. Pero pregunto, yo sé, no está definida. ¿Va a existir la derivada en esos puntos, en x igual a 0, en x igual a 3 o -3? ¿Existe la derivada? No, porque si no es continua en esos puntos, entonces no es derivable en esos puntos. ¿Sí? Relación, derivabilidad, continuidad. Y ahora pregunto, entonces, ¿esos son puntos críticos? ¿El x igual a 0 va a ser punto crítico? No, porque no pertenece al dominio, profe, como usted dice. Exactamente, bien, esa es la idea. Muy bien. Yo sé que no existe la derivada en 0, por ejemplo, en el C, ¿no? Hablando del C. No existe la derivada en 0, pero ese es x igual a 0 no es punto crítico, puesto que no es un punto del dominio. ¿Vamos? De eso es lo que estaba hablando yo. Bueno, entonces el mismo patrón tendrían que emplear para la función del inciso C y la función del inciso K. Dame el dominio, por favor, de la función del inciso K. Todos los x mayores a 0. Sí. Esa es la condición, ¿no? No se confundan. Una cosa es dar la condición para X y otra cosa es dar el dominio, ¿no? Los reales, todos los reales menos el 0. No. El logaritmo Reales positivos, salvo el 0. Los reales positivos serían solamente, ¿sí o no? Y lo denotan, la R y como supraíndice el más. ¿Bien? No ponga la condición como dominio, ¿no? Bien, acá la condición es que X tiene que ser mayor que 0. Pero ese no es mi dominio. Mi dominio tiene que estar expresado como intervalo o en forma simbólica. Real positivo del 0, real negativo. ¿Bien? Supongo que ya viene manejando ese tipo de notación. Pero no ponga la condición, salvo que lo expresen por comprensión al conjunto del dominio, ¿no? Yo supongo que saben de lo que hablo. Bueno, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos empezar a trabajar del inciso A, estos puntos. Dominio ya tenemos. Paridad. ¿Se acuerdan la paridad o no? Cuando una función es par o impar. ¿Lo vieron a eso? ¿Mm? ¿Lo vieron? Cuando la función es par, cuando es impar. Sí, profe, estábamos viéndolo eso en teoría. Ah, bien. Y todos ya tienen que tener presente eso, ¿no?
Esperen un momentito que yo voy. Una función es par, lo puedo ver de dos maneras. Si tengo la gráfica, es porque es simétrica respecto del eje de la sí. Si no tengo su gráfica y tengo su expresión algebraica, su fórmula es porque f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Así es? Es que estoy investigando una cosa, ¿no? Es que no tengo el trabajo práctico de continuidad asíntota a mano. Ah, no, sí lo tengo. Es más que nada para mostrarlo. Es una cuestión, ¿no? A ver. A ver si la misma. Fíjense, este es el trabajo práctico de continuidad. Fíjense la función del ejercicio 3H. Espero que esté igual. Ah, casi igual a la C. Nada más que acá dice más y acá dice menos. Pero el análisis es el mismo cuando vayan a hacer, por ejemplo, que los puntos de discontinuidad, la clasificación y la asíntota. O sea que el 3 y el 4, para el inciso C, va a ser muy parecido al que estudiaron en el trabajo práctico de continuidad del 3H. Porque también acá tengan que discutir, encontrar las discontinuidades, clasificarlas, y después en el ejercicio 6, les pedí a ustedes que tengan que determinar las ecuaciones de las asíntota. Se pueden basar en eso, ¿no? O sea que todo esto que está acá, ya, no sé, posiblemente paridad lo hayan visto también en el curso de ingreso, no sé la verdad. Pero los primeros 4 pasos, ¿sí?, son anteriores a aplicar la derivada. ¿Bien? El 3 y el 4 se ve en el trabajo práctico de continuidad y asíntota. El dominio ya lo vienen viendo del trabajo práctico número 1. Y ahora la paridad. Entonces, a ver, ¿cómo estudiaría la paridad para este caso? Lo voy a borrar. Más bien para que tengan bien presente en lo analítico, ¿no? ¿Y para qué va a servir a ver la paridad? Porque, por ejemplo, si la función es par, a mí me va a indicar que gráficamente tiene que ser simétrica respecto del eje de la sí. Bien, por ejemplo, la función, a ver, una sencilla, la y igual a x cuadrado, este es par, porque es simétrica respecto del eje de la sí. Y la función f de x igual a x cuadrado, ¿qué cumple? Que es lo mismo que f de menos x. O sea que lo analítico sería esto. ¿Bien? Entonces esa sería mi pregunta. Esto es un ejemplo, ¿no? Para esta función ahora, ¿se va a cumplir que f de x es igual a f de menos x? No, profe. No se cumple. ¿Cómo lo encaro esto? Primero, ya sé quién es f de x, qué expresión tiene. Ahora necesito saber f de menos x. ¿Qué tengo que hacer yo? En donde está x, mi función, reemplazo ¿quién? Menos x. O sea que me quedaría menos x al cuadrado menos x al cubo. Menos x al cuadrado, esto me va a dar x cuadrado. Pero menos x al cubo me va a dar menos x al cubo. Con el menos adelante y con el menos de adelante, más x al cubo. Y esta de acá, con esta de acá, ¿qué sucede? Son distintas, o sea que esto no se cumple. F de x es distinto de f de menos x. O sea que no es par. Pero que no sea par no me va a indicar que sea impar, ¿no? Mucho ojo con eso. Una función puede ser que no sea par y no sea impar. ¿Bien? Y cuando una función sería que es impar. Esto es par, es lo mismo preguntar
Si es par la función, hay que ver si se cumple esto. Y la pregunta es impar, sería ver si se cumple esto. Que f de x, ¿sí? O, sí, f de x, sea igual a menos f de menos x. Y como yo siempre, por lo general, uno comienza a analizar si es par, y llega a esta expresión, fíjense. Yo acabo de encontrar arriba que f de menos x es x cuadrado más x cubo. Y ahora necesito yo el opuesto de ese, que es cambiar el signo de todo esto. Menos x cuadrado, menos x cubo. Y ahora mi pregunta, lo que acabo de encontrar, ¿es igual a f de x? No. ¿Es igual? Es distinto a f de x. ¿Bien? O sea que tampoco es impar esto. ¿Estamos? No es par ni impar. Entonces ya la idea de paridad tiene que estar presente. ¿Bien? Bueno. Una lástima que no hayan llegado a concavidad, puntos de inflexión para poder ir adelantando. Todo lo que voy a explicar ahora, y para ir terminando, es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar. Primero lo voy a mostrar. Así queda. Y para el inciso A también. O sea que tienen bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo. Y que vayan acomodando sus tiempos. En lo presencial tienen que hacerlo de la misma manera también. El trabajo tiene que ser el mismo. Esperen un momento. Yo voy a ir con el criterio de la derivada primera, ahí estaba. Acá, bueno, lo denoto formalmente, lo hace con símbolos y todo. Pero es la misma idea que tiene arriba. Criterio de la derivada segunda. Yo sí lo voy a trabajar acá, ya con lo formal, y dice lo siguiente. Se hace un punto crítico, o sea que yo tengo que trabajar en un punto crítico, pero un punto crítico muy particular. Yo el criterio de la derivada primera le puedo aplicar a puntos críticos que cumplan que la derivada igualada en ese punto claramente va a ser igual a cero. En los puntos críticos donde la derivada se me hace cero, es en los puntos donde yo puedo aplicar el criterio de la derivada segunda. ¿Bien? O sea que fíjense que si yo tengo un punto crítico en donde la derivada primera no exista, punto del dominio, donde la derivada primera no exista, que es un punto crítico, a ese punto no le puedo aplicar el criterio de la derivada segunda. Para que piensen bien las hipótesis que se deben cumplir para poder aplicar bien los teoremas. ¿Bien? ¿Qué más me dice acá? Que para todo X perteneciente al abierto a B, existe la derivada segunda con C perteneciente a B. O sea que yo voy a estar trabajando, fíjense, ¿sí? En un abierto a B que contiene a este C y donde existe la derivada segunda. ¿Bien? En esto, en resumen, lo pueden tomarlo así, que alrededor del C, ¿sí? Alrededor del C, existe la derivada segunda. ¿Estamos? También lo pueden considerar así. Entonces se puede cumplir lo siguiente. Si yo en la derivada segunda evalúo C, o sea, evalúo el punto crítico, me va a dar un resultado real. Si yo veo que ese resultado real es menor que cero, entonces la función tiene un máximo relativo en x igual a c. ¿Sí? Y ahora, si yo evalúo el punto crítico en la segunda derivada y me da un valor real, me da una constante mayor que cero, entonces la función tiene un mínimo relativo en x igual a c. Entonces yo me fijo primero toda esta hipótesis, después me fijo qué condición cumple y después me fijo cuál es mi conclusión. ¿Bien? Bueno, yo lo voy a hacer con la función que teníamos
que veníamos estudiando y tiene que coincidir con los mismos que yo concluí, ¿no? Yo voy a seguir trabajando con el inciso A. Para borrar esto, no es par ni impar, por aplicar el criterio de la segunda derivada. Y me dice lo siguiente, bueno, la derivada primera, ¿cómo era? A ver, me la dicta. 2x menos 3x cuadrado. Perfecto. La derivada segunda, 2 2 menos 6x. bien. Vos sabías en el estudio anterior que los puntos críticos son ¿quién? X igual a 0 y X igual a 2/3. ¿Vamos? Y ahora vamos a ver si esta función cumple las hipótesis del criterio de la segunda derivada. Recuerden las hipótesis. Primero, yo aplico el criterio de la segunda derivada en puntos críticos donde la derivada primera se hace 0. Estos puntos críticos me hacen la derivada igual a 0, por lo tanto, en estos puntos puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Pero siempre y cuando se cumpla la siguiente hipótesis, que la segunda derivada alrededor de estos puntos existe. Y nos fijemos entonces, la segunda derivada es esto. Y me pregunto, ¿para qué valores de x existe? O también me podría preguntar, ¿existe alrededor de x igual a 0? ¿Existe alrededor de x igual a 3? A 2/3, perdón. ¿Existe o no la derivada segunda alrededor de esos dos valores? Sí. Sí, además existe para cualquier x, ¿no? Para cualquier x del dominio va a existir la segunda derivada. Y no hay ninguna restricción ni nada para la segunda derivada. Entonces ya, cumpliéndose esas dos hipótesis, de los puntos críticos que me hacen 0 la primera derivada, y donde la derivada, y alrededor de esos puntos críticos, la derivada segunda existe, yo puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo me dicen? Yo tengo que evaluar. Tengo que hacer primero, por ejemplo, en x igual a 0. Evalúo el 0 en la segunda derivada. ¿Bien? ¿Cuánto me da? 2. 2. Y 2 claramente es mayor que 0, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a concluir? Según el criterio de la segunda derivada. ¿Qué me dice? Que tiene un mínimo relativo. Bien. Que f tiene un mínimo relativo en x igual a 0. Bueno, ¿y coincide con lo que encontramos anteriormente? Sí. Sí. ¿Por qué no le decimos esto que parece que es más fácil? Bueno, todo depende de varias cosas. Uno, depende de la función. Como es polinómica, la derivada segunda no es tan complicado. ¿Y por qué? Y aparte, ¿por qué fuimos por el otro lado también? Porque del otro lado también me daba intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O sea que hacíamos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Los intervalos y los extremos. Bueno, ahora, si yo hago f segunda en 2/3, ¿cuánto me da? menos 2. Menos 2. Claramente menos 2 es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué tendría que concluir? F presenta un máximo relativo. Bien, perfecto. F tiene o presenta, ¿sí? Un máximo relativo, no se olviden que son relativos los que encuentro con estos criterios, en x igual a 2/3. Bien. Y bueno, en este caso es fácil de calcularlo y demás. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera se aplicaría el criterio de la segunda derivada, que si lo dieron, después ustedes a esto, por lo general, el criterio de la segunda derivada se puede aplicar en los problemas de extremos.
Bien, cuando lleguemos ahí, creo que va a ser lo más conveniente. Todo depende de mi segunda derivada. No es tan complicada. Fíjense que si me hubiesen dado otro tipo de función, capaz que la primera derivada me da complicada y la segunda derivada me da más complicada todavía. Bueno, ahí tendría que decidir qué hago. Bueno, pueden ir poniendo su presente, recuerden apellido y nombre completo y su DNI en el chat, así ya voy tomando asistencia. Y cualquier duda, pregunta, lo hacen por micrófono. ¿Perdón? Yo quería consultarle algo con el ejercicio en el 1, donde estaban todas las funciones Sí. divididas. En el que usted indicó a ver, en la función C, profe, no sé si se puede fijar. ¿Qué pasa? Usted dijo ahí que no existen los puntos críticos, ¿verdad? En esos valores de la función donde tampoco está definida. Claro, no Pero, son críticos en esos valores donde la función no está definida, que no claro, pertenecen al dominio. pero van en la tablita, profe, donde yo Sí, van en la tabla, tienen que ir en la tabla de signos. ¿Y por qué van, profe? Porque eso no me quedó bien claro. Y Si porque no, no está definida en esos puntos, ya. no tienen Ya. signos. Yo le había preguntado al profe de teoría y me dijo que los puntos críticos no van ahí. Y bueno, ahí creo que me confundí. No, si tienen que ir porque si yo no los pongo, después estoy diciendo que ahí tienen signos de esos valores. Por ejemplo, en x igual a 0, en x igual a 3, en x igual a menos 3. En Claro. realidad no lo tengo que considerar. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Eso profe. me van a indicar bien después de qué manera van a estar conformados los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Porque vos imaginate que sea creciente desde menos infinito a 0, o sea, si vos lo considerás el menos 3 en la tabla, y te da que es negativa la primera derivada de menos infinito a 0, suponete, lo estás incluyendo al menos 3, ¿entendés o no? Pero Claro, profe. por entrada al menos 3 no existe, si o no la función. ¿Entiendes o no? Sí. Gracias, profe. No. Vayan poniendo su apellido y nombre, y DNI. Y si no tienen dudas, bueno, ya pueden ir saliendo. Recuerden, atentos a los avisos. Por el momento, el doctor Benoit no se comunicó con nosotros, pero después seguro se comunica para de qué manera va a ser la evaluación por tema del jueves. Y así que atentos a los avisos, ¿no? Porque posiblemente ahí el informe de qué manera va a ser. Posiblemente como la evaluación por tema anterior, o capaz que modificar. En teoría dijo que iba a ser igual que la evaluación anterior, solamente que ahora iba a tener como 5 minutos de tolerancia hasta que se manden las fotos y todo eso. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias, Sofía. Profe, en Profe, evaluación por entonces, tema no entra esto, ¿no? ¿Perdón? En evaluación por tema no entra esto, digo, esto de... 4 y 5 nomás, TP 4 y 5, este es el 6. Sí. Gracias. ¿Nada? profe, ya subió las clases entonces. Ahora estoy subiendo. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. No, nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nos vemos, profe, en consulta. Nos estamos viendo mañana. Hoy hay consulta, ¿no? Hoy a la tarde. Hoy. Profe, tengo una consulta sobre el calendario, se lo está entonces como estaba hasta ahora. ¿Calendario? El calendario, claro, el cronograma, digamos. Sí. O sea que no vuelve la presencialidad, digamos, hasta nuevo aviso. La presencialidad. Claro, o sea. No. Ahí salieron esas noticias, pero no nos dicen nada formal. Aparte, si nosotros vamos a volver a la presencialidad, creo que vamos a ser los últimos, ¿no? Porque yo creería que van a considerar más a los alumnos avanzados que otra cosa. Alumnos de los últimos años. ¿Qué falta?
Luego. ¿Vos? Profe, una consulta. Sí. ¿Dónde están las clases subidas? Vos en la sección dice Comisión 4, profesor Burgos. Ahí tiene que ir, ahí hay Sí. un foro de la comisión. ¿Sí? Ah, bueno, Ahí está. ahí están todos. Exactamente. Ah, bueno, gracias. Nada. Bueno. Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de que tenga un punto crítico de esos en el que no existe la derivada, pero sí pertenece al dominio, ¿podría Sí. ser un extremo o no? Sí, sí puede ser extremo. Ah, bien, bien. Gracias. Fíjate vos que puede suceder que como no existe la derivada es porque vos tenés lo que se llaman puntos angulosos y eso. ¿Sí? Entonces sí puede presentar un mínimo o máximo relativo. Bien, profe, gracias. ¿Ah? Bueno, estamos viendo.